Les voy a pedir, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según Marcos. Vamos a leer en el versículo 33, capítulo 13, versículo 33 en adelante. Marcos 13, 33 en adelante. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Yo no. Marcos 13, 33. Leemos la palabra del Señor así como está escrita y dice, ¿lo tiene? Dice, mirad. ¿Dice así? Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Amén. Señor, gracias te damos, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, te pido, te ruego, ábrenos el entendimiento, Señor, ilumínanos para que podamos, Señor, entender tu palabra y que pueda, Señor, permanecer en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra pueda cumplir y pueda hacer aquello por el cual tú nos la has enviado, Señor, y que pueda obrar y que pueda fructificar en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Puede acomodarse. Dice el Señor en este discurso que él estaba haciendo en Marcos 13, prácticamente lo que el Señor está allí haciendo, según el título que tiene en mi Biblia, dice señales antes del fin. En este capítulo 13 de Marcos, el Señor comienza prácticamente a dar algunas señales de su regreso, de su venida. Y vemos allí cómo Él comienza a hablar de lo que acontecería en el mundo, de guerras, de hambres, de pestilencias y de todo lo que dice que iba a ser necesario que llegara antes de su regreso. Y que cuando viéramos todas estas señales, dice que deberíamos de estar más pendientes en nuestra vida y en nuestra relación con Él, sabiendo de que Él está por regresar. Pero lo que leímos nosotros, dice en el versículo 33, dice, mirad, velad y orad. Son tres cosas que el Señor nos manda a nosotros, la iglesia suya, a nosotros los cristianos. Hay tres cosas que Él nos manda, de las cuales nosotros nos debemos o nos deberíamos de ocupar, sobre todo sabiendo que estamos en los últimos tiempos, sabiendo que el Señor está viniendo a llevar su iglesia. Y la pregunta de diagnóstica que siempre nos debemos hacer todos es siempre la misma. Si Jesús viniera hoy, en este momento, ¿qué pasaría conmigo? ¿Me voy o me quedo? Esa es una pregunta que nos la deberíamos de hacer siempre.
todos los días. Jesús está hablando en este capítulo 13 de Marcos de las señales antes del fin. Pero antes de qué fin, antes del fin de qué cosa. Él está hablando y está argumentando acerca de su regreso a la tierra. Pero antes de su regreso sucederá algo muy importante, y es el rapto de la iglesia. Antes de su regreso. Porque el regreso de Jesús no es el rapto. Porque, es decir, muchos cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, pensamos que la segunda venida es el rapto, y el rapto es solamente una fase de la segunda venida. La segunda venida de Cristo sucederá exactamente 7 años después que se haya llevado la iglesia. Cuando Él ya fue al cielo, ya se casó con la iglesia, con los escogidos, con los elegidos, se casó con la iglesia, y 7 años después regresa, y ahí se cumple la segunda venida del Señor, no antes. Y estas señales de las que Jesús está hablando en Marcos 13, como también lo dice en Mateo capítulo 24, habla de su segunda venida, pero su segunda venida es después de la gran tribulación, no antes. Entonces estas señales hablan de su regreso después de la gran tribulación, y todas las señales que Él dejó se han cumplido ya. Entonces, si las señales de su venida a la tierra ya se cumplieron, ¿cuánto estaremos cerca de ser raptados nosotros? Ciertamente estamos en la última generación, y seguramente somos la generación que parte con el Señor. Es por eso que es necesario estar listos, estar preparados. El Señor está haciendo la última llamada. El Señor está dando el último grito de alerta a la iglesia en todo el mundo para que nos preparemos, porque ciertamente muchos se están burlando. Han surgido en estos últimos tiempos muchos burladores diciendo: ¿dónde está el Señor? No, que venía, ¿por qué no ha venido? Porque ciertamente parece que Él está tardando su regreso, pero Él no tarda. Dice la Biblia que Él no tarda. Él simplemente no ha llegado porque Él está esperando y está dando tiempo a que todos nos preparemos y estemos listos. Y en estas señales que el Señor deja acerca de su venida, porque de esto está hablando después de haber argumentado de una serie de señales que dejó para conocer los tiempos y para entender cuándo Él está por regresar, deja un mandato que son 3 cosas de las cuales nosotros los cristianos nos debemos de ocupar. Todos los cristianos se debían de ocupar de esto, pero más nosotros. O sea, con mayor razón nosotros que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Y cuáles son estas 3 cosas que Él nos dejó? Mirad. La primera cosa que debemos hacer es mirar. ¿Pero qué debemos mirar? ¿Qué es lo que debemos mirar? El problema, hermanos, es que si como estamos viviendo en tiempos complicados, en tiempos difíciles, el mundo nos distrae. El mundo nos distrae. Nosotros, hermanos, nos gusta ver la televisión. Nos gusta estar viendo las fotos que publican todos nuestros contactos en Facebook. Nos gusta, nos fascina, y esto nos atrae. Y en estos últimos tiempos han salido tantos medios de entretenimiento como el TikTok. Hay personas que se pasan todo el día viendo videos chistosos, videos que traen pegados una risa contagiosa, videos graciosos, aunque a veces no son graciosos, porque hay personas que se caen y realmente se hacen daño. La mayoría de los videos son cortados, ya no se ve qué sucedió al final, pero muchos son trágicos, donde no se ve qué sucedió al final, pero todo el mundo riéndose, y tal vez el pobre hombre se murió en la caída.
Entonces, pero lo que quiero decir es que son todas cosas de entretenimiento que han salido en estos últimos tiempos y que no son de Dios. No son de Dios. Y con esto no estoy diciendo de que sea malo hacerlo, claro que no. No es así, porque si fuera mala la tecnología y todo lo que hay hoy en día, no deberíamos de utilizar nada. No deberíamos de utilizar que sea el vehículo, por ejemplo. No deberíamos, y todos lo utilizamos. Los medios de transporte, deberíamos de andar a caballo. Pero no, todos aprovechamos de la tecnología y de los avances de la ciencia, todos aprovechamos. La cuestión es que la recomendación que el Señor nos hace es que podemos hacer uso, pero este uso que debemos hacer, lo debemos hacer con sabiduría, no alocadamente. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este mundo. Conformarse al mundo significa hacer lo que el mundo hace. Adaptarse sería la palabra más nuestra de nuestros tiempos. No se adapten al mundo, no hagan lo que el mundo hace. Esto es lo que quiere decir, no os conforméis al mundo. Entonces, nos encontramos nosotros en tiempos, hermanos, en que nos ocupamos más de hacer lo que todos hacen, de darle seguimiento a todo. Sabemos todo lo que puede estar pasando, porque nos gusta estar al día en muchas cosas, pero no estamos al día en la palabra de Dios. Nos gusta quizás llegar hasta las 2 y 3 de la mañana viendo los famosos videos chistosos o viendo lo que escriben otras personas en Facebook, que es una forma moderna de chisme. Es un chisme moderno el Facebook. Estar viendo qué hacen los demás, interesados en lo que están haciendo los demás. Pero, repito, y podemos llegar hasta las 2 y 3 de la mañana. Pero ¿cuántas veces se nos han llegado a las 2 de la mañana leyendo la Biblia? ¿Cuántas veces se nos han llegado a las 2 de la mañana orando? ¿Cuántas veces se nos hicieron las 5 de la mañana que dijimos, hice vigilia y no me di cuenta porque estaba estudiando la palabra de Dios? ¿Cuántas veces? Pero las distracciones y los entretenimientos que el mundo nos ofrece hoy, eso sí, y no nos pesa dormir 2-3 horas por día por estar viendo estas cosas y salir a trabajar en la mañana todos adormecidos. Entonces, hermanos, pero lo que el Señor nos manda es 3 cosas, dije en el versículo 33, y la primera es: mirad, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que necesitamos ver? Lo que el Señor está hablando en este capítulo es acerca de los últimos tiempos y está hablando de las señales de su regreso, de su venida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos o tendríamos nosotros que estar viendo ahora? Si el Señor dijo, mirad, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver los tiempos. Tenemos que ver cómo estamos. El mundo avanza y la iglesia también. Entonces debemos de entender en qué tiempo nos encontramos como iglesia y en qué tiempo se encuentra el mundo. Saben, hermanos, que el ingreso o el debut o la aparición del anticristo está tan cerca que ya hicieron los ensayos y muchos no se dieron cuenta, pero ya hicieron ensayos para el control mundial. El anticristo lo que va a hacer, una de sus cosas que él va a hacer es controlar toda la humanidad. Al punto, dice la Biblia en Apocalipsis 13, si no me equivoco, dice que nadie va a poder ni comprar ni vender, sino solo aquel que tenga la marca de la bestia. Y esta bestia es el anticristo.
Una de las cosas que estamos viendo hoy en día es que dentro de muy poco pretenden eliminar el contante definitivamente. Ya no quieren utilizar el contante. Y se va a utilizar solo dinero, ¿cómo se dice? Virtual. Es decir, yo trabajo, me pagan a fin de mes, pero yo no veo ningún billete de papel. Me llega a mi cuenta cuando yo voy a pagar, que sé, cualquier cosa que compro, las pesas, pongo la carta, yo no doy papel, no doy billete. Y la mayoría hacemos así. Muy pocos somos los que todavía utilizamos el billete. Este cambio del uso del dinero físico es porque vamos caminando hacia un tiempo donde dinero ya no habrá más. Y solamente aquel que tenga una autorización de parte del anticristo va a poder comprar o vender. No va a poder ni comprar ni vender si no tiene estas autorizaciones que vendrán por parte del anticristo. No sé si se acuerdan ustedes que cuando salió el COVID, a un cierto punto no podíamos ir a hacer la espesa. No se podía ir a hacer las compras, para decirlo en español, a hacer las compras al supermercado. No se podía porque primero nadie entraba si no tenía la máscara. Primero. Después, del todo el mundo nos pusimos la máscara. Luego que se necesitaba, para poder viajar o para poder salir, se necesitaba el Green Pass, el pasaporte verde, que nos daba la libertad para poder salir. Y luego que las vacunas, y sucedió una serie de cosas en la que vimos todo el mundo involucrado haciendo lo mismo. Todo el mundo ¿cómo se dice? No se dice se empeñó, sino todo el mundo me escapa la palabra. Estuvo haciendo lo mismo, pues en todo el mundo estaban poniendo las vacunas, en todo el mundo estaban exigiendo las vacunas, porque sin las vacunas no se podía hacer nada. Y al final, hermanos, se vio cómo el Ministerio de Salud pudo controlar toda la humanidad. Vimos cómo el Ministerio de Salud nos encerró a todos en casa. Nadie podía salir. Y uno estaba encerrado en la casa y solo se oían las ambulancias que pasaban. Y nadie podía, porque el que hasta memes hicieron de eso, ¿no? Que alguien sacaba el pie de la puerta y sonaba la sirena de la policía. Porque todos encerrados en casa y nadie, hermanos, no éramos libres. No éramos libres. Pero todo esto era un ensayo para ver si se podía controlar la humanidad. Y la humanidad sí se puede controlar. Entonces, todos estos son ensayos que nos anuncian la llegada de un ser, de un personaje que va a venir muy bravo a dominar el mundo. La única cosa, el único detalle, que cuando este hombre aparezca, la iglesia, los que se van a casar, porque parte de la iglesia se va a casar con el Señor y parte no. Algunos se casan y otros no se casan. ¿Quiénes se casan? Los que se van en el rapto. Pero van a haber otros que se van a salvar durante la gran tribulación. Estos no van a ser la esposa, pero sí se van a salvar. Son dos grupos de personas, son dos grupos de cristianos, dos grupos de creyentes. Como por ejemplo, en la Biblia vemos la historia de las vírgenes. ¿A quién esperaban las vírgenes? Al esposo. No esperaban al novio. No esperaban al novio, esperaban al esposo, que llegó en la noche, llegó a medianoche. Entonces, hay un grupo que se casa, hay un grupo que entra y hay un grupo que no entra.
en las bodas. Aunque sí se van a salvar muchos durante la gran tribulación, pero no van a participar en las bodas del Señor. Ahora, ¿qué es lo que debemos mirar según la Biblia? Lo que debemos mirar es cómo va el tiempo. ¿En qué tiempo nosotros nos encontramos? ¿Será que nosotros estamos ya en tiempos de esperar o de recibir al Señor que viene a llevarse la iglesia? ¿O todavía nosotros podríamos estar pensando de que falta mucho para que Él venga? Deberíamos de estar mirando nosotros que ya los tiempos ya se cumplieron. Y lo único que falta, lo siguiente, lo que viene ya ahorita, en este momento, es el rapto de la iglesia. Ya no hay nada más que esperar. Ya no hay nada más que esperar. El Señor podría venir en cualquier momento, pero la cuestión es, ¿estamos preparados para recibirle? Es por eso que Él dice en el versículo 33 que solo de este versículo 33 podríamos estar hablando aquí toda la tarde. Dice, mirad, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los tiempos. ¿Ya se cumplieron las señales? Sí, estoy entendido, ya vi. Estoy entendido en los tiempos, ya vi, ya me di cuenta que todo está cumplido y ahora tengo que entender de que lo que viene es la venida del Señor para llevar su iglesia. Entonces esto, hermano, nos lleva al otro punto. Si ya miré, ya vi, ya entendí, ¿qué es otra cosa que tengo que hacer según el versículo 33? Después de mirar, velar. Tengo que velar. Tengo que velar. Dice primero mirad, después dice velad y orar. Orad. Velad y orad. Tres cosas: mirad, velad y orad. Una cosa sigue la otra. Mirad es ser entendidos por lo que yo mismo estoy viendo en el mundo. Y esto me tiene que llevar a la otra cosa, que es velar. Y mientras estoy velando, el que vela automáticamente va a orar. Pero ¿qué es velar? ¿A qué se le llama velar? Porque si vamos a ver en un diccionario qué es lo que significa velar, lo que el diccionario me dice es que velar es renunciar al sueño de la noche, abstenerse al sueño de la noche. Por eso decía al inicio que muchos velan viendo TikTok. Por eso que, hermanos, cuando alguien se muere, allá en nuestro país, cuando alguien se muere, dice, vamos a la vela, ¿verdad? ¿O no? Vamos a la vela. Y todos contentos que van a la vela, porque hasta las velas se vuelven divertidas allá en nuestro país, a comer tamal, a comer pan dulce con café. Y todos van, no porque el pobre aquel se murió, no, a tomar café. A tomar café y a jugar. Se hacen las ruedas ahí jugando. ¿Y quién se murió? Dice, no sé, dice, no sé quién se murió. Yo aquí vine a comer tamales. Pero se dice, vamos a la vela. Porque ¿qué es velar? Es no dormir. Simple y sencillamente, velar es no dormir. Y el mensaje que nos deja el Señor en la Biblia es este: no dormir. El apóstol Pablo en una ocasión dijo, por eso nosotros no durmamos. Porque el mandato de Dios para nosotros es no dormir. Ahora, fíjese que lo que el Señor nos está diciendo con esto
de no velar, de no dormir, o sea, de velar, perdón, y de no dormir, es porque siempre que Él habla de su regreso, siempre habla de la medianoche o de la noche. Cuando en Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, dice, a un cierto punto dice, y a la medianoche se oyó un grito, el esposo. Y ahí se despertaron 5, y 5 que tenían aceite encendieron sus lámparas, pero las otras 5 no tenían, no tenían aceite y no pudieron encender sus lámparas. Pero ¿a qué hora llegó el esposo? A la medianoche. A la medianoche. En esta lectura que acabamos de hacer, en Marcos capítulo 13, en el versículo 35, vean lo que dice. Velad pues, dice así, Marcos 13, 35, ¿lo tienen? Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Y si como no sabemos a qué horas Él ha de venir, entonces se nos da la recomendación de parte del Señor de no dormir, es decir, velar, o sea que estamos en vela y sin muerto. Estamos en vela. El cristiano está en vela. El cristiano está en vela todos los días. El cristiano está velando todos los días. Ahora, fíjese que velar según la Biblia no quiere decir que no vamos a dormir físicamente de noche. No es eso. Velar no es hacer vigilia y no dormir toda la noche, no es eso. Porque este velar tiene que ver con un velar espiritual, un velar interno, un velar que se da dentro de mí, espiritualmente hablando. Que por cierto, si yo tengo el Espíritu de Dios, yo voy a poder velar. Si yo no tengo el Espíritu de Dios, no voy a poder velar, aunque si hago vigilia toda la noche. Porque es una cuestión espiritual. Cuando Jesús dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, es una cuestión espiritual, no es física. Por eso que la Biblia nos enseña que nosotros debemos de estar preparados para su venida. En Mateo capítulo 24, vamos a Mateo 24 rápidamente, en el versículo 43, dice así: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si el padre de familia supiera cuándo va a llegar un ladrón en la noche, dice, velaría, no dormiría para no dejarse sorprender de este ladrón. Pero si como el padre de familia no está esperando ningún ladrón, entonces lo sorprende porque lo encuentra dormido, lo encuentra durmiendo. El padre de familia roncando, el ladrón entra, se roba todo y se va. Y el padre de familia ni cuenta se dio hasta el día siguiente que se despertó, vio que le faltaban los euros. ¿Por qué? Porque no veló. ¿Por qué no veló? Porque no sabía que iba a llegar un ladrón. No sabía. Sin embargo, dice la misma Biblia que el Señor sorprenderá a muchos como un ladrón en la noche. Dice así, que el Señor sorprenderá a muchos cristianos propio como un ladrón en la noche. ¿Y por qué los va a sorprender?
porque no lo estaban esperando. Como el padre de familia que por dormirse dejó que el ladrón entrara y robara en su casa, también mucho cristiano por estar dormido, espiritualmente hablando, lo va a sorprender el Señor como un ladrón en la noche. Pero la Biblia nos enseña, la Biblia nos dice que a nosotros no nos va a sorprender como un ladrón. Esto lo dice el Señor. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 5, 1 al 7. Ya voy a ir terminando. Primera Tesalonicenses. ¿Lo tiene? Primera Tesalonicenses 5, del 1 en adelante, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Saben que el día del Señor muchos piensan que es el rapto? Pero no es el rapto. En la Biblia, el día del Señor es la gran tribulación. La única cosa que, ¿por qué lo colegamos al rapto? Porque la gran tribulación no comienza si no se da el rapto. Primero el Señor viene, toma su iglesia, se la lleva y en ese momento comienza la tribulación acá en la tierra. Pero dice que el día del Señor, dice, vendrá así como ladrón en la noche, dice Pablo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas en el versículo 4, fíjese lo que dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Como yelmo. Dice, pues los que duermen, de noche duermen. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Sabe por qué dice Pablo que nosotros no somos de las tinieblas, no somos de la noche, sino del día? Es porque, según la Biblia, el mundo es la noche. El mundo y su actividad en la Biblia se identifica como noche, como tinieblas. Sin embargo, dice que Dios vino y comenzó su reino aquí en la tierra, y este reino viene a separar las tinieblas y la luz. Y llamó personas desde la noche y los trasladó al día. Prácticamente en la Biblia, el día es el reino de Dios y la noche es el mundo. Y nosotros los cristianos, aunque si vivimos en el mundo, dice la Biblia que somos hijos del día, no de la noche. Por eso dice que no debemos dormir. ¿Quiénes son los que duermen? Todos los que no son cristianos duermen. ¿Y cómo duermen? Duermen espiritualmente, ocupándose de la vida terrena, ocupándose de los afanes de la vida, ocupándose de los quehaceres de este mundo,
y haciendo a un lado a Dios. Pero los cristianos nos ocupamos más de Dios más que del mundo. Más de Dios más que del mundo. Y yo no puedo, por causas de este mundo, hacer a un lado al Señor. No puedo. Si soy cristiano, no puedo. No puedo. No podría. ¿A qué me refiero? Me refiero que un día mi jefe se acerca y me dice: quiero que me trabajes el domingo. Ahora, como cristianos, como iglesia, nosotros pensamos que el pastor no debe de faltar nunca, pero yo como oveja sí. Porque todos esperan que el pastor esté siempre. Todos esperan que el pastor, él no puede faltar. Es el pastor. Pero la Biblia nos enseña, la Biblia nos muestra, hermanos, que el pastor y las ovejas delante de Dios son iguales. El pastor no es más que las ovejas. Yo tengo mi responsabilidad como pastor y por eso tengo que estar aquí haciendo culto al Señor, pero también las ovejas tienen su responsabilidad de ser ovejas y por lo tanto de estar en el culto, porque el pastor no tiene razón de ser sin las ovejas. No existe pastor sin ovejas, no existe. Todos tenemos la misma responsabilidad delante de Dios. Entonces, yo no podría nunca decirle a mi jefe: sí, está bien, capo. Aquí voy a estar el domingo bien tempranito. Nunca, a costo de perder mi trabajo, lo pierdo. Y si mi jefe me dijera: pues si no veniste el lunes ya no te presentes, yo le diría: ahorita mismo me voy. Porque nunca, jamás pondré antes las cosas del mundo antes que Dios. Y el trabajo, quiérase o no, lo hacemos por necesidad. Porque Dios nos manda a trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y también dice que a los padres de familia les dice que tienen que proveer para sus hijos, porque el que no provee dice que es peor que ¿qué dice? Es peor que un incrédulo, creo que dice. Y ha negado la fe. Entonces Dios nos manda a trabajar. Tenemos que trabajar, sí. Pero si yo voy a elegir entre Dios y el trabajo, primero es Dios. Hermanos, a mí no me interesa perder nada en este mundo. Lo que yo quiero es asegurarme la vida eterna allá. Si esta vida es pasajera, esta vida es pasajera. Hace poco yo tenía 15 años, hace poco tenía 18, tenía 20, me acuerdo todavía cuando tenía esa edad, pero ya pasé los 40, hermanos, y hoy por cómo van los tiempos, uno no vive mucho. Y yo no voy a perder una vida eterna por unos pocos años aquí en la tierra, si esta vida es pasajera. Esta vida, después de los 40, ya uno cuando nace y va de joven va para arriba. Ya cuando se supera los 40 ya va para abajo. Ya va de bajadita. Ya todo cansa. Ya subir hasta acá, dice: pastor, ¿por qué no encontró un local abajo mejor? Porque es así la vida, hermanos, en este mundo es muy pasajera. Es pasajera. Sí, el tiempo, como decía el hermano Juan, no perdona a nadie. Pero la cuestión es, hermanos, que nosotros como cristianos no debemos dormir como los demás. Porque el que duerme no se va a ir. Hay 3 cosas que Dios nos pide: mirar, velar y orar. Pero muchas cosas nos quedamos solo viendo y dejamos lo demás.
Otras veces vemos y tratamos de velar, pero ya no oramos. Y orar es importante, es parte de velar. Velar y orar van de la mano. Cuando Jesús llevó a sus discípulos en el Getsemaní, que lo estaban por arrestar, les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Para que nosotros no entremos en tentación y para que este mundo no nos gane, es necesario velar y orar. Pero el velar no es hacer vela, no es ir cuando alguien se murió a la vela, no es eso. Velar es un estado interno del espíritu y del alma. Velar es algo que lo llevo por dentro. En pocas palabras, hermano, velar, ¿qué es? Velar es mantenerse siempre en un estado de alerta. Eso es velar. Estar siempre en un estado de alerta. Hermano, si cuando pasamos el tiempo del COVID y alguien decía, usted se le alejaba como 50 metros, no uno como decían las reglas. Decía, manténgase a 1 metro de distancia, usted se le iba 1 kilómetro. Nadie le podía hacer. Salían corriendo los que estaban cerca de uno. Eso es velar, estar en un estado de alerta. El que se aleja, cuando oía toser a alguien y se alejaba, estaba en un estado de alerta. Decía, no, este me va a contagiar. Eso es lo que debemos hacer los cristianos con el mundo. Por eso dice el Señor, velad, estar en un estado de alerta. Cuando el mundo te ofrece algo, dice, no, esto me va a contaminar y no me voy a ir con el Señor. Igual que cuando alguien tosía cerca en el COVID. Lo mismo. Entonces, el velar es un estado de alerta que nosotros lo debemos de llevar siempre. Debemos ser entendidos. El diablo no nos debe llevar ventaja, el mundo no nos debe llevar ventaja y nuestra carne no nos debe llevar ventaja. Porque nosotros, dice la Biblia, que tenemos 3 enemigos: el mundo, el diablo y la carne. Nos ataca el diablo y nos damos cuenta a veces y no nos logramos defender un poco. Nos ataca el mundo y también nos damos cuenta que el mundo nos quiere embobar y nos quiere jalar y nos quiere engañar y nos quiere hacer pecar y logramos controlarlos. Pero cuando la carne, cuando yo digo la carne, soy yo mismo que comienzo a desear algo. Son las concupiscencias de las cuales habla Pablo, son deseos que parten en la mente y que uno de la mente los debe desechar, porque el próximo paso es que de la mente bajan al corazón. Y si bajó el corazón, dice que solo falta una cosa: dar a luz el pecado. Entonces yo debo de tener cuidado hasta de mí mismo. Hasta de mí mismo. Yo tengo que tener, y yo tengo cuidado. Yo no me confío ni de mí mismo. Y es algo que nadie debe de hacer. Nadie. Por eso que yo ¿cómo le digo? No es que tiro por el piso, sino que voto la ideología, derrumbo la ideología de los hermanos espirituales. Yo la derribo, porque no existe tal cosa. Aquel que está firme, mire que no caiga. Porque el que se cree a veces más espiritual y el que se cree mejorcito que todos es el que cae primero. Es el que cae primero. Y no hay ni oveja, ni ministro, ni pastor, ni nadie que sea más espiritual que otro. No existe tal cosa. Todos estamos expuestos al pecado, expuestos a pecar, porque todos somos humanos. Todos tenemos una misma naturaleza pecaminosa y todos estamos a riesgo de perder la salvación. Ministros famosos han caído porque
justamente, como dice la hermana, se han descuidado. Y hay 3 cosas, con esto cierro, que el Señor nos manda en estos últimos tiempos. Dije Marcos 13:33. Mirar, velar y orar en estos últimos tiempos. Si no nos dedicamos en esto, hermanos, estamos fritos. Por gusto estamos aguantando calor acá hoy. Entonces debemos de tener cuidado. No quiero extenderme mucho por la calor misma que está haciendo. Ya primero Dios vamos a solucionar este problema, o que estemos acá o que nos transfiramos para allá. Vamos a ver cómo arreglamos un poco esta situación para que no sintamos mucha calor. Pongámonos de pie. Llevémonos en mente Marcos 13:33. Es un versículo muy fácil de recordar. Marcos 13:33. Mirar, velar y orar. Es lo que el Señor nos manda. Padre amado, Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias te damos por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por la misericordia, Señor, que podemos experimentar en ti. Ayúdanos, Señor, te pedimos, ayúdanos, Señor, a caminar, ayúdanos a ir hacia adelante, ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre en un estado de alerta en el nombre de Jesús, a no dejarnos ganar por los enemigos que tenemos, entre los cuales nuestra propia carne. Ayúdanos, Señor, a matar esta carne cada día, porque así como tu palabra nos enseña, esta carne tiene que morir para que el Espíritu pueda vivificar. Ayúdanos, Señor, a renunciar a cualquier cosa no sea de tu agrado, a cualquier cosa que nos aleje de ti y a cualquier cosa que nos lleve lejos de la salvación. Ayúdanos a renunciar, ayúdanos a decir no, ayúdanos, Señor, a seguir tus pasos.